Sí, buenas tardes, hermanos, amigos, familia, discípulos, seguidores. ¿Cómo están por acá? Una vez más, yo muy contento de poder dirigirme a ustedes, de poder traer a ustedes una nueva enseñanza, una nueva transmisión, un nuevo video, como lo hacemos en este momento, por diferido, por razones pues técnicas, pero seguimos contentos, estamos muy contentos. Estoy contento este día, mi esposa y yo estamos contentos. Ella manda sus saludos, sus bendiciones de parte del Ser Supremo perfecto, del Ser Supremo eterno, el Ser Supremo todo amoroso, todopoderoso, todo, todo creador de la vida, sostenedor de la vida. Estamos contentos, hermano. Discúlpenos por la tardanza, tanto tiempo desde la última vez, desde el último video. Han pasado ya varios días, creo que fueron 1 o 2 semanas en las cuales no hemos, una, dos, no sé si hasta 3 semanas desde que estuvimos por acá la última vez, pero estamos contentos de estar de vuelta, mi persona. Agradecemos al Ser Supremo siempre, desde nuestro corazón, al Ser Eterno, al Ser Creador, original, el que no tiene sexo en sí mismo, en quien no hay sexo, ni género, ni cuerpo, el que no muere nunca, el verdadero, el que no muere, el inmortal, el sin nombre, el ser sostenedor de la vida, de toda la vida original, hecha por él, creada por ese ser originalmente, y bueno, aunque se haya echado a perder en el camino, eso es otra cosa, ¿no? Pero el ser creador original, que le ha dado pues un tiempo de gobierno a sus criaturas para que se autogobiernen y se autoengañen ellas mismas, haciéndose creer ellas mismas que se pueden gobernar en todo amor, en toda bondad, ellas mismas, o sus criaturas originales, pues la creación original cayó de esa creación original, hermano. Toda esa creación, todos esos seres vivientes, todas esas almas vivientes, creadas, sostenidas por el ser invisible, el ser infinito, el ser trascendental que les daba la vida, todas esas almas cayeron, hermano, en pecados, comenzaron a matarse unas a otras porque comenzaron a observar su belleza, más allá de la misma belleza que tenían dentro de ellos, comenzaron a observar su belleza física, espiritual, porque eran espíritus, eran cuerpos espirituales. Y luego cuando comienzan a matarse, pasan a tener un cuerpo carnal, como el que usted y yo tenemos, porque comenzaron a matarse, había que restringirlos, había que a esos seres, a esos primeros espíritus, a esas primeras almas espirituales, conscientes, finitas, no infinitas, comenzaron a matarse entre ellos, hermano. De ahí les viene después el cuerpo carnal, a raíz de sus maldades, de sus asesinatos, de sus genocidios entre ellos, entre esos primeros creados por ese ser invisible, el ser supremo perfecto. Diremos siempre, lo creemos, yo sé que usted lo cree también, aunque hoy por hoy usted está confundido, muchos de ustedes, mucha gente, mucho pueblo, mucha humanidad hoy confundida entre si el ser supremo es invisible o visible, entre si era invisible en un tiempo de la historia, ¿verdad? En un tiempo de la historia y luego pasó a hacerse visible naciendo de mujer, aunque eso es un hecho hoy por hoy, ¿verdad? Y se creía y se cree que esencialmente y filosóficamente hablando y estrictamente teológicamente hablando, sabemos que el Ser Supremo, el ser sostenedor de la vida, es el ser que está ahí, que está dentro de ti y fuera de ti sosteniéndolo todo, ¿m? Dándole vida a todo, ¿verdad? Dándole fuerza y movimiento a todo y llevando, ¿verdad? Sosteniendo la vida misma en todas sus expresiones. Ese ser, pues, lo malentendemos hoy por hoy, y las religiones y las instituciones religiosas y los llamados libros sagrados de muchas religiones nos engañan con respecto a ese ser que sostiene nuestras vidas. ¿Cómo va a ser un hombre? ¿Cómo va a ser un humano ese ser que te sostiene y hace latir tu corazón todos los días y a cada instante? ¿Cómo va a ser un hombre? Échale cabeza, hermano, amigo, que hoy me oyes una vez más. Siempre vamos a llamar a la atención de ahora en adelante, como ya lo hacemos de hace unos 5 años para acá. Y bueno, recibimos ya sus felicitaciones, recibimos ya las donaciones y los regalos de nuestros amigos, de nuestros hermanos, familiares, de nuestros discípulos, ¿verdad? Porque pues este mes de mayo, mi esposa y yo y este su ministerio estamos cumpliendo 5 años, el ministerio conforme a su corazón,
abrimos en el 2020 con este ministerio de enseñanza de estas cuestiones teológicas, filosóficas, ¿verdad? Del llamado Ser Supremo y dependiendo del Ser Supremo primordialmente y siendo nuestro principal tema de estudio en su canal, en su ministerio, el Ministerio Unicitario del Ser Supremo sin nombre, registrados en los Estados Unidos, como tenemos ya nuestro registro y contentos por eso también. Hoy celebramos y estamos contentos y damos un aplauso al Ser Supremo, sostenedor de nuestras vidas. Le damos un aplauso, lo invocamos y agradecemos su presencia, su poder, su fuerza, su provisión. Estamos muy felices, hermano. Yo estoy feliz, mi esposa está feliz. Espero que usted esté feliz con nosotros, quienes nos aman de verdad, quienes nos consideran, nos aman y oran por nosotros, por su servidor. Quienes me conocen y han conocido a mi esposa saben pues de nuestra sincera búsqueda, de nuestra sincera investigación, de nuestra sincera fe en el Ser Supremo sostenedor de toda la vida, el que hoy sabemos que no tiene nombre de ningún tipo, el que hoy sabemos que va más allá de nuestra comprensión humana y de lo que los libros cuentan sobre los llamados dioses, los llamados Elohim, los llamados dioses, los Teoín, Zeoín, Elohim, los llamados Jehová, y los dioses con cualquier nombre en cualquier libro, hermano. Sabemos que el Ser Supremo es padre y madre a la vez, y al final no es padre ni madre, porque no tiene sexo. Si decimos que es padre, estamos diciendo que es masculino, que es hombre. Si decimos que es madre, estamos diciendo que es mujer, que es femenina. Como usted a estas alturas de la vida, yo todavía me sorprendo, cómo a estas alturas de la vida usted y yo y mucha gente, mucho pueblo, usted y yo todavía engañados, confundidos, creyendo que el Ser Supremo tiene sexo, tiene género. Como usted y yo todavía engañados, confundidos de las religiones de este mundo, de los gobiernos de este mundo, de los demonios que nos gobiernan. Todavía usted y yo confundidos, hermano, y creyendo que el ser que sostiene nuestras vidas es humano, es visible, es finito. Porque si tiene cuerpo, porque si es humano, tiene cuerpo. Y si tiene cuerpo, es finito. Y si es finito, entonces no es el ser infinito. Como usted y yo todavía nos dejamos engañar. Y usted engañada, engañadita. Y yo engañado, engañadito. Todavía usted y yo engañaditos de las religiones de este mundo. Y de los religiosos y de los libros y de los que nos gobiernan y masacran a estas alturas de la vida y del fin del mundo, cuando ya usted y yo deberíamos saber que el género humano, el género finito, el cuerpo humano, el cuerpo finito, que es la humanidad que puebla este mundo, este universo, es malo y es perverso y que no hay hombre que no pueda hacerlo. Que no hay hombre que se proponga no serlo y alcance la perfección y luego alcance un nombre que es sobre todo nombre. No hay humano nacido de mujer que no haya sido tentado y que no haya pecado. Todos los seres humanos y todo el género humano y toda vida creada por no ser el ser creador. Todos los que somos creados, toda alma humana, todo ser creado, todo cuerpo creado peca y ofende al ser creador. Pecamos, no cuando nacemos, olvídese de eso. Ay, nació un bebé, ya viene pecaminoso, viene dañado ya, con el pecado original que a usted y yo nos dicen los libros. Que nada más por nacer ya somos pecadores. ¿Quién dijo? El pecado es consciente, la maldad se hace conscientemente, se hace con conciencia. ¿Quién le dijo eso a usted? ¿Quién se lo enseñó a usted? La iglesia. ¿Quién más le dijo a usted que cuando nace un bebé ya viene con la maldad de una vez? Bueno, se observan que pues hay reacciones, ¿verdad? Hay embarazos y hay bebés que en el vientre unos patean más que otros. Unos lloran más que otros cuando lloran, unos jalan esa teta. Cuando nacen y a los mesecitos, a los días de nacer, jalan esa teta y la pellizcan y la muerden como haciéndole daño a quien le está dando de comer. Dios mío, ya viene la maldad. En algún momento se empieza a dar la maldad en este mismo cuerpo humano. Porque posiblemente, ¿verdad? Somos almas descendientes de almas antiguas y de seres antiguos y de almas antiguas que en su esencia almática ya venían dañados o dañándose y pecando y haciendo mucho pecado. Es posible, hermano. Bien puede que sí. ¿Por qué no? Hay familias, hay culturas, hay países donde la maldad, hermano, se ve en los bebés desde niños, muchas más que en otras culturas y en otros países, donde la maldad, donde el hacerle daño a quien te da de comer en los bebés, en los recién nacidos, ya se observa
más que en otras culturas. Esos son datos, hermano, esos son hechos ahí. Pero no, nació el hombre, nació un nuevo bebé, se viene ya pecaminoso, ya es un pecador, ya está perdido, hay que bautizarlo, hay que llevarlo a la iglesia, llevárselo al cura, llevárselo al papa, llevárselo al padre, a la monja, al padre, para que lo bautice, para protegerlo de cuanto espíritu, de cuanta maldad y de su misma maldad que ya él viene, que ya él trae de una vez. Bueno, imagínese usted. Hermano, nuestra fe tiene que ser una fe racional, hermano. Tiene que ser una fe un poco más racional. Nuestra fe en el Ser Supremo. No necesitamos de libros para creer en la existencia del Ser que sostiene la vida y que nuestras vidas no nos vienen por nosotros mismos. No necesitamos, hermano. ¿No cree usted? No necesitamos que nadie nos diga. No necesitamos que nadie no necesitamos. Yo no necesito. ¿Usted necesita? Yo no necesito que nadie venga a decirme, mira, el Ser Supremo existe. No, yo lo noto en mi propia vida. Lo noto y me doy cuenta. No respiro por mí mismo. No nací por mí mismo. No vine a este mundo por mí mismo. No, mi corazón no late por mis propias fuerzas. No necesito de libros para saber que hay un ser, que hay una inteligencia, que es toda bondadosa y que sostiene mi vida y me da la vida. El ser creador existe. Pero entonces nos vienen y nos dicen, se llama así, se llama asá, se fue así, era asá. Hoy reposteé varios aquí mismo en mi WhatsApp ministerial, en nuestro canal ministerial, en mi Facebook ministerial o personal y en mi WhatsApp personal. Hoy reposteé varios videos de la llamada esposa de Jehová, Ashera, la diosa madre. Ashera, en la misma Biblia aparece el nombre Ashera como diosa, como deidad que los israelitas adoraban y que dejaban frecuentemente a ese Jehová, a ese supuesto Dios único y perfecto, lo abandonaban mucho, lo dejaban y se iban tras la adoración de Ashera, la llamada esposa de Jehová, en muchos textos, no solo en la Biblia. Claro, en la Biblia se observa a Jehová maldiciéndola, echándole peste a esa otra deidad femenina llamada Ashera, Acera. En inglés suena más como una sh, con ese sonido que más que con una S. Pero que usted debe revisar eso, todo cristiano responsable, todo creyente, todo judío responsable en su fe, debe revisar esos hechos históricos, esos llamados hechos históricos. Hay que revisarlo, no podemos seguir siendo creyentes y fanáticos, que no vamos a querer leer más nada ni saber más nada, sino lo que está en la Biblia. Y si no está en la Biblia no me interesa, por favor, esa actitud, ¿hasta cuándo? Si no está escrito en la Biblia, pues no existió nunca. No pasó, no sucedió, no se puede creer en nada porque no está escrito en la Biblia. Dios mío, es igualito al musulmán cuando dice, si no está en el Corán, no existe. Es la misma actitud fanática, religiosa, inmadura de los creyentes. No, señor, su fe no necesita de libros. En tu fe no necesitas de libros, pero en lo que se te ha enseñado con respecto al Ser Supremo es responsabilidad tuya y mía seguir investigando, elevándonos, pensando, observando la vida. La experiencia nos dice que el Ser Supremo existe. La experiencia, la intuición, la razón misma, la observación científica, nos dice que hay una inteligencia superior trascendente, perfecta, más allá de todo alcance humano, que existe y que gobierna en su infinita conciencia, en su conciencia perfecta. Pero usted y yo se nos hace creer en la Biblia que es hombre, que es masculino y que no tenía esposa. Y que ese ser divino, siendo masculino, porque si era masculino y era hombre, pues tenía miembro viril. Y teniendo miembro viril, yo le quiero preguntar a usted, ¿para qué es un miembro viril de un Dios masculino? ¿Para qué es un miembro viril? ¿Jesús tenía miembro viril, sí o no? ¿Sí o no? Respóndame la pregunta a usted. Jesús, siendo hombre masculino, ¿tenía miembro viril, sí o no? Y si lo tenía, ¿no lo usaba? No, nunca lo usó. Eso no le consta a usted ni me consta a mí. No, porque la Biblia no lo dice. Pues, la Constitución venezolana no dice muchas cosas, no cubre muchas cosas. La Constitución venezolana todavía está creciendo. Las constituciones de los países todavía crecen en leyes y el corpus el jurídico de las leyes de un país crece todos los días sale una ley nueva
porque todos los días hay un tema nuevo que tratar y que estudiar y que investigar y que juzgar en la vida. Entonces vamos a creer que en un librito de tantas páginas está todo en la vida. Vamos a seguir creyendo que en los Vedas hinduistas ya está todo cubierto, ya, no hay más nada que buscar, no hay más nada. Y en todo caso, si hay algo nuevo, lo dirá el Papa. Lo dirá el Papa, que es infalible, lo dirá el imán de la mezquita tal, porque él es infalible, él es el que está más cerquita de Dios, él. Lo dirán los sacerdotes hinduistas que están más cerca de Brahma. Si los Vedas no cubren algo, no hablan de algún tema, pues iremos al cura de nuestra religión hinduista. Por favor, hermano, observe, deténgase, hermano, amigo. Seguimos acá hoy queriendo traducir un poco más, ¿verdad? Al doctor Viglino, ¿verdad? En su traducción que él hace de lo que seguimos en esta serie, hermano. Un capítulo 18, un video número 18 ya de esta serie, Los dioses falsos de la Biblia, con un estudio especial hoy sobre el nombre, más información de lo que ya hemos traído en este canal sobre el supuesto nombre santo, el supuesto nombre impronunciable, el supuesto nombre escrito en escritura, ¿verdad? Yod-Hei, Bab-Hei en hebreo antiguo, el llamado nombre divino, el llamado nombre santo que no podía ni pronunciarse, que los judíos ni pronunciaban, que no creo yo que fuera por muy santo, sino por temor a invocar a ese demonio mayor, porque todos estos dioses en todos estos libros son demonios. Los libros sagrados, hermanos, de cualquier religión, de lo único que le hablan a ustedes de demonios, de supuestos gobernantes, de seres humanos, humanidades gobernantes en este mundo que se hacían llamar dioses. Exigían adoración y terminaban siendo genocidas y masacrando pueblos de pueblos. Ayer estaba yo viendo en el televisor, estaba comenzando a ver la serie House of David, la serie Casa de David, ¿no? Que pues la recomiendo a modo de historia, ¿verdad? A modo de entretenimiento realmente, porque no podemos ni siquiera decir que es historia como tal, cuando hoy por hoy sabemos, en el seno de su ministerio, su servidor, sabemos que esos personajes que en la Biblia aparecen como individuos, no eran propiamente individuos como tal, sino razas de pueblos y de seres gobernantes, por lo general gigantes. Y aunque se diga que David mató a Goliat, pues se sabe que David, ¿verdad? Representa hoy muchos estudiosos, muchos libros, ¿verdad? Dan esta idea, igual, y así como este autor Viglino, este doctor, que estamos traduciendo en vivo y que hoy vamos a traducir una vez más, este es su servidor. Sabemos que eran razas humanas y humanidades antiguas mayores en altura, en poder, que peleaban con otras razas aún más grandes en altura, mayores en poder, en altura, y que todas esas razas mayores en altura a nosotros se hacían llamar dioses y exigían adoración y nos esclavizaban y nos gobernaban y nos mataban y nos masacraban. Bueno, ayer yo me veía el primer capítulo en que Samuel, ¿verdad? Llega a ver a Saúl, como se relata en la Biblia, haciendo ver que eran individuos, y Samuel mata ¿verdad? Al rey, a lo que quedó de la masacre, que el llamado pueblo de Dios, Israel, y el llamado ungido de Dios, Saúl, su Mesías, su ungido, para ese momento, el llamado Mesías, porque todo rey era tenido por Mesías, pues Saúl mató todo lo que le mandó Jehová a través de Samuel, pero dejó vivo al rey. No quiso matar al rey. Después de masacrar a todo el pueblo, porque es lo que se observa en el Antiguo Testamento, masacre tras masacre, ordenada no solo por Jehová, ordenada por cualquier dios de esos libros. Milcón, Malcón, Moloc, cualquier dios llamado Dios en esos libros ordenaban masacres y exigían sacrificios humanos, como Jehová también lo hacía y como se observa en la Biblia. Jehová exigiendo sacrificios humanos y quedándose con el botín, con muchas vírgenes, se quedaba en Números. Busque, hermano, busque. Números capítulo 31, 32 y muchos otros libros del Antiguo Testamento hablando de masacres y masacres. Ayer lo observaba yo en ese video, en esa serie, La Casa de David. Un Dios supuestamente verdadero, un supuesto Dios, un supuesto ser supremo, todo amoroso, todo bondadoso, masacrando pueblos, niños y niñas. Porque el libro dice, masacrarás y no dejarás con vida a ningún niño, a ninguna niña dejarás con vida. A ninguna mujer embarazada dejarás con vida. Te llevarás todo. Y como Samuel en nombre de Jehová se molesta porque Saúl
dejó con vida al rey de ese pueblo. Llegó Samuel y le sacó la cabeza, se ve la escena. Pero esos libros no te hablan, no te están hablando de individuos, de humanos. Esos libros te están hablando de los dioses de antaño. Y esas historias te hablan a ti, me hablan a mí del llamado supuesto Dios verdadero que tú y yo todavía invocamos, o que usted quizás invoca todavía, porque ya yo no invoco a ningún Jehová. Ya lo he dicho por aquí, ya lo hemos dicho, mi esposa y yo, ya gracias a Dios hemos salido de todos estos engaños, de estar invocando seres curiosos, seres genocidas, que usted sigue creyendo que por ser el ser supremo, por creer que es el ser supremo, tiene derecho a matar a diestra y a siniestra. Porque como Él da la vida, Él también la puede quitar. Ah, bueno, imagínense usted, yo voy a tener mañana los niños que el ser supremo me mande con mi esposa, y en las primeras que mis niños me maldigan, en las primeras que mis propios hijos me maldigan y me manden bueno, pues me manden a donde sea y no quieran ¿verdad? Obedecer las leyes de la casa, yo voy a salir con un cuchillo atrás y les voy a cortar la cabeza igual como Jehová hace en los libros y en la Biblia. Y usted va a seguir creyendo eso. Y usted es mejor, usted debe ser mejor y yo debo ser mejor que el ser supremo verdadero. Que es el supremo eterno. No ven, hermano. Pues no ves pues usted, hermano, amigo. Ni usted ni yo somos mejores y seremos mejores jamás que el ser que se inventó la vida de él mismo. Un solito ser, una sola persona en todo su ser, no es más de una persona. Lo vamos a seguir diciendo que le fastidia a usted. Usted me va a escribir un día un mensaje por aquí, usted me va a decir, ay hermano, usted sí fastidia diciendo lo mismo. ¿Hasta cuándo usted diciendo lo mismo? Bueno, a mí no me fastidia, hermano, recordarles estas cosas al mundo entero. Como lo dice el mismo libro, no me son gravosas, ¿verdad? Y sabemos, y sé yo, mi persona, estoy totalmente consciente que hemos sido llamados a esto, que yo he sido llamado a esto, a ayudarlo a usted a salir de cuanto engaño religioso, los más poderosos engaños en los cuales usted pueda estar, y su vida, y su alma, y su mente, son los engaños religiosos, los que tienen que ver con el ser supremo, con la esencia, con la verdadera esencia, el verdadero ser del ser supremo perfecto. Él es perfecto, ese ser. No podemos decir él, no vamos a seguir diciendo él porque diríamos que es masculino. No podemos decir ella, como en esos videos que hoy reposteé sobre Acera, que antes de que la frase Señor, Señor se escuchara en adoración, se escuchaba la frase Señora, Señora, y está escrito. Está escrito en cuantas tablas, en cuantas tablillas de arcilla recogidas y descubiertas por el mundo entero, más antiguas que cualquier adoración a dioses masculinos, la adoración a las diosas femeninas anteriores a los dioses masculinos. Bueno, hermano, aquí seguimos, vamos a comenzar a traducir ya. Discúlpeme usted con toda esta introducción que siempre hacemos, este llamado, ¿verdad? Este llamado que siempre hacemos a todos nuestros, ¿verdad? A toda nuestra audiencia, a usted como tal, porque nos importa su alma, hermano, nos importa que usted salga ya de toda idolatría, ya está bueno la idolatría del hombre hacia el hombre, de humanidades inferiores adorando a humanidades superiores, humanos, adorando humanos hechos hombres, o humanoides y dioses humanos, ¿cómo es? Siendo hombres todavía. ¿No dice el mismo libro que si tú y yo ponemos nuestra confianza en el hombre, en lo material, el hombre es materia? Si tú y yo seguimos poniendo nuestra confianza en otro hombre, en lo material, en lo físico, en lo que vemos, no vamos a llegar a ningún lado. Dice el libro nos maldice de frente. A todo hombre que pone su confianza en otro hombre, yo le pregunto a usted, el Dios el que usted adora, ¿es hombre sí o no? Échale cabeza. El Dios al que usted adora, ese llamado Dios supremo, infinito, trascendente, que usted llama trascendente porque usted lo ve en un cuerpo, ¿es hombre o fue hombre o sigue siendo hombre? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que usted se tiene que responder con un gran sí o con un gran no. Y después échale cabeza todas las maldiciones que echa el mismo libro cuando le dice a usted, no pongas tu confianza porque maldito estarás y serás. No ponga tu confianza en ningún otro hombre. Elévate espiritualmente, elevémonos espiritualmente, comprendamos finalmente que el ser supremo eterno no es hombre, nunca lo ha sido y nunca lo será. Que el hombre es alma creada, es humanidad creada, es creación. Que el alma humana es creación.
Hermanos, elevémonos ya está bueno, ya de tantas, ¿no? A estas alturas de la vida y en este momento, en estas alturas del fin del mundo, usted todavía creyendo en cuentos chinos sobre el Ser Supremo bondadoso, el Ser Supremo perfecto. No hay perfección en el cuerpo humano, no la hay, no la existe. El cuerpo humano es frágil, el cuerpo humano es mortal, es frágil, se pudre. No hay perfección en cuerpo espiritual, en vivir en forma espiritual. No es la forma más perfecta de vida. Los espíritus son seres finitos, son seres imperfectos, son formas de vida imperfectas igual que el cuerpo carnal. Todo espíritu que usted sienta, como lo dicen los libros también, y lo sabemos por experiencia, por intuición, por conocimiento, por investigación científica, observación, todo espíritu que vaga por esta tierra anda buscando un cuerpo donde entrar. Anda buscando un cuerpo donde entrar y poseer ese cuerpo, todo espíritu, toda forma de vida espiritual. Que usted sienta en la mañana, en la noche, ay, sentí un espíritu, vi un fantasma. Ay, ¿cómo lo viste? Lo vi de este modo. Era brillante como un ángel. Sí, como un ángel. Era una virgen. Vi a la virgen el otro día. ¿Quién viste? Vi a la virgen. ¿Y cómo era? No, muy brillante. Era un espíritu que anda buscando un cuerpo donde entrar, porque toda forma espiritual que vaga, toda ánima que vaga en el monte, en la ciudad, donde sea, en los campos, habitaba un cuerpo carnal antes. Y ese cuerpo se pudrió y se murió. Y ese espíritu quedó volando, buscando otro cuerpo que le dé cabida y que lo invite por invocación. Ese es el gran engaño, hermano, espiritual. Los demonios, todo espíritu que brille o que no brille, todo demonio de luz solar o de luz lunar, anda buscando un cuerpo donde entrar, porque venía de un cuerpo y su cuerpo se murió, se pudrió y ese espíritu quedó vagando buscando otro cuerpo. Lo dice el mismo libro. La misma Biblia se lo dice, el Corán habla de eso también, los Vedas hablan de eso también, todos los libros sagrados de este mundo hablan de la vida espiritual y del más allá, y de que se sale de un cuerpo y se entra en otro cuerpo, y de que se renace, y de que se reencarna, y sale un espíritu y vuelve a entrar en otro cuerpo. ¿Por qué ese cuento de los espíritus entrando en cuerpo tras cuerpo, tras cuerpo, tras cuerpo? El cuento de la reencarnación, el cuento de la posesión demoníaca. ¿Por qué? El mismo cuento de los libros bíblicos, cuando le dicen a usted, el Espíritu Santo quiere entrar en ti. El Espíritu Santo quiere entrar en ti y llenarte. El mismo cuento igualito, hermano. Mire, el Ser Supremo Creador ya vive en ti. El Ser Supremo Creador original, el Todopoderoso, el verdadero, bombea tu cuerpo, tu corazón. Te da el aire que respiras desde que naciste. Ya vive en ti. Desde que naces, vive en ti. No anda buscando entrar en ti. Es que ya está en ti. Ya vive en ti. Que tú te dejas la maldad es otra cosa. Que tú decidas vivir justamente y sin pecado o tratando de evitar el pecado, eso es otra cosa. Eso va más allá. Eso comienza a ser cuando tú creces, cuando comienzas a procesar el mundo, cuando comienzas a procesar la vida y a tomar las decisiones que tienes que tomar por ti mismo como alma viviente individual. Eso es otra cosa. Entonces, hermano, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a seguir creyendo entonces? Bueno, cada quien al final, ¿verdad? Como sabemos, escogen qué creer o cómo creer, si creer en libros o no, si creer en religiones o no, en papas o no, en pastores o no, en apóstoles o no, en profetas o no, pero no nos hace falta. A los que sabemos, a los que de verdad sabemos que dependemos de ese Ser Supremo inteligente, dador de la vida, todo bondadoso, jamás genocida, jamás genocida. No quieren nada conmigo, pues váyanse de mí ya. Igualito les di la vida, váyanse de mí ya. Nos dio el poder de decidir. Nos dio el poder de decidir. Te dio el poder de decidir si ser una persona justa, correcta, santa, lo más santa posible en el sentido, ¿verdad? Moral de la palabra, santo, santa. Tú puedes decidir si querer vivir para el bien o para el mal. Es decisión tuya. Él te da esa decisión, nos da ese ser, nos da esa decisión. No es muerte para nada. En ese ser no hay muerte jamás, de ningún tipo. No es un tema que se hable en él o que se dé en él. ¿Quiénes son los que morimos? ¿Quiénes somos los que morimos? Los mortales, los seres creados. Vamos a seguir engañados entonces cuando nos dicen las religiones
que tal Dios murió en no sé dónde, que tal Dios en forma humana murió en no sé dónde, nos vamos a seguir dejando engañar. Yo ya no lo voy a dejar. Ya yo, por lo menos yo y mi esposa ya no podemos, hermano. Disculpe usted. Si usted quiere creer otra cosa, pues oramos por usted, así como sabemos que usted ora por nosotros, pero desde este rinconcito, bueno, no creemos desde este ministerio que le pueda ir a usted bien en la vida creyendo cosas de ese tipo todavía a estas alturas de la vida, cuando usted se da cuenta que no hay ningún hombre alrededor. Mire, voltea a su alrededor, mire, voltea para arriba, voltea aquí a su izquierda, mire, voltea a su izquierda, a su derecha. Yo no veo ningún hombre bombeando mi corazón. No lo veo por ningún lado. No, sí está, hermano Teo, sí está, aunque usted diga que no. Bueno, pero yo no lo veo aquí. No es que usted tiene que ver entonces, hermano Teo. Bueno, tampoco lo siento, pues. No siento a ningún hombre, ni a mí mismo, bombeando mi corazón por mí mismo. No lo siento, no lo veo. Entonces usted está diciendo, hermano Teo, que el ser supremo no existe, que Dios no existe. No, yo estoy diciendo que Dios sí existe, que el llamado ser supremo, que ya yo no lo llamo Dios porque decir Dios es decir masculino, ¿verdad? El ser supremo, perfecto, infinito, existe y no es hombre. Y no lo veo por ningún lado bombeando y dándome el aire en este momento que estoy respirando. No lo veo, no lo siento, no siento que sea humano, no siento que sea hombre por ninguna parte. ¿Qué siento? Bueno, que es una forma de vida, que es un ser, que es una existencia, que es una autoexistencia mucho más grande que cualquier cosa que está ahí y que me da el aire, que me lo manda de donde sea que venga el aire, que bombea mi corazón de dentro de mí mismo. No veo que sea otro hombre dentro de mí. Es lo que yo observo, hermano, es mi observación, es mi experiencia, no sé usted, es mi intuición, es mi racionamiento. Usted me dirá que usted tendrá otro, no hay problema. Vamos a comenzar. Acá pues, seguimos. Mire, curiosamente, mire, hoy nos toca en esta parte 7 de este capítulo 8 en el que estamos todavía, en este video 18º de esta serie Los dioses falsos de la Biblia. Mire el estudio que nos trae hoy acá, esta parte el doctor Biglino. Tenemos acá este estudio llamado, la parte 7, el nombre de Yahweh, el nombre. Y comenzándole a traducir a usted, hermano, gracias por su tiempo. Tenemos acá, pues, que habiéndose establecido que Yahweh era uno de muchos, examinemos ahora el nombre a través del cual, o por el cual, los Elohim, este Elohim le dijo a Moisés que él deseaba ser llamado, o que él debía o deseaba ser llamado Yahweh. Que él deseaba que lo llamaran YHWH. Los académicos de modo variado, ¿verdad? De modo variado, describen este nombre como el nombre de la excelencia. Como se observa en su misma Biblia, ¿verdad? El nombre de la excelencia, el nombre of excellence, the name of excellence, el gran nombre, the great name. Los académicos, ¿verdad? Perdone acá usted, hermano. Estamos en vivo aquí. El gran nombre. El santo nombre, el único nombre, the only name, el glorioso y terrible nombre, ¿no? Como se lee ya desde la academia judía antigua con estos adjetivos. El nombre escondido y misterioso, etcétera, como sea que, ¿verdad? Que lo observemos en los libros. Moisés actúa como un intermediario entre Jehová y el pueblo. Debido a que él no considera que Jehová sea Dios en el moderno sentido de la palabra, en el sentido religioso moderno de la palabra, él necesita conocer su identidad. ¿Sí? ¿Se entiende esto? En el sentido moderno de la palabra, Dios. No era como Moisés entendía a este Jehová. Por eso es que le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Qué le voy a decir yo a esos otros cuando me pregunten a mí quién es ese? Él necesita conocer la identidad, como ya hemos visto antes, antes de actuar como su vocero, antes de ir, ¿verdad?, a ese pueblo y actuar como vocero de este Jehová. Moisés necesita conocer el nombre, de modo que él, a su vez, pueda comunicarlo a estos que le van a seguir. Para estos efectos y a su solicitud, el Elohim presente acá, este Jehová, le responde: Heye, Asher, Heye. Heyer, Asher, Heye. Y luego añade:
You shall say to the children of Israel, le dirás a los hijos de Israel, Ehyeh me ha enviado a ustedes. Como se observa en el manuscrito original, los más antiguos, de esa frase ahí en el libro de Éxodos, Ehyeh con H, Y, luego una H y luego otra E. Y aquí se observa en este nombre Ehyeh, y cuando dice, les dirás a los hijos de Israel, Ehyeh me envió a ustedes, cuando se tiene acá y se translitera, hermano, se observa que la primera letra de ese tetragramatón no es una yod original, era una alef original. Una alef. Y después viene la hey, ¿sí? Después cuando viene como tercera letra, en este tetragramatón original, de estos manuscritos más antiguos que hoy todavía tenemos y podemos transliterar todavía. Se tiene aquí que este Ehyeh, la primera letra es una alef hebrea, la A, transliterada al alfabeto latino como una A. La segunda letra aquí se tiene una hey, la hey, y luego es cuando en una tercera letra viene aquí, en esta forma más original y más antigua de ese tetragramatón que hoy nos queda como una yod, una hey, una bab y una hey. Bueno, una forma más antigua de ese tetragramatón era una alef y luego una hey y luego vendría la yod de tercera letra de derecha a izquierda, porque el hebreo se lee de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha como usted lee su español, su hermoso español. Y luego la última letra de derecha a izquierda, una hey otra vez. Ehyeh, más o menos sonando supuestamente. Si colocamos la vocal E, pues va a sonar Ehyeh. Si usted pone la A, va a sonar Hayá. Si pone la I, Hiyi. Joyo, Huyu, la combinación vocálica que usted quiera, no hay problema. Pero entendiendo que comenzaba, ¿verdad? Que se comenzaba más originalmente, más antiguamente con una alef. Y que se pronuncia más o menos como una H, Ehyeh. Bueno, dice aquí el autor que este Ehyeh, le dirás a los hijos de Israel que Ehyeh, o Hayá, o Joyo, como sea, me envió a ustedes. Este Elohim, el Elohim, más tarde, clarifica o aclara esta identificación presentando el famoso gramatón, tetragramatón. Más adelante se observa en manuscritos más tardíos. El famoso tetragramatón que hoy conocemos, en efecto, como transliterado con una Y, una H, una W y una H. Se translitera como una W más allá de una B. Más allá de lo que sabemos y entendemos que es una B en nuestro alfabeto latino, una transliteración más correcta de esa bab que llamamos, de ese carácter, de esa letra que llamamos bab, es llevarla a un latín, a un alfabeto latino, a caracteres latinos con una W. Muy curioso porque la letra se conoce con el nombre bab. Bab, como si fuera venida de un sonido original con una B labidental, como si fuera la B nuestra del español, con la que decimos vaca, o vaca, porque ya en español pues no suena el diente, suenan los dos labios y ya, como si fuera una B grande, como cuando decimos burro. Muy curioso que esta letra que conocemos con el nombre bab en el hebreo moderno se translitere de un modo más correcto, según la historia y los libros y los manuscritos, con una W y no precisamente con una, ¿verdad? Con una grafía hacia la B como tal, como ya la tenemos, como se tiene pues en español o en inglés o en estos idiomas ya más romances, más modernos, más occidentales. A partir del cual este tetragramatón pues tenemos una transliteración con la Y, la A, la H, la W, la E y luego la H, que pues pudiéramos leer más o menos en español como Yahweh, Yahweh. Es en una tentativa, en un intento de vocalización más posterior. Yahweh, el Elohim de tus padres, dice la frase. Se presenta y aclara de un modo más, el Elohim de tus padres. Debemos, por tanto, pensar entonces que su nombre consiste de 4 letras. Dice aquí el autor, de 4 letras, el nombre, aun cuando estas están, ¿verdad?, íntimamente relacionadas a la definición previa que se lee como Ehyeh Asher Ehyeh. Ehyeh Asher Ehyeh. Y a la cual regresaremos más luego, esa frase. En la frase dice, el Elohim responde, Ehyeh Ehyeh
Si pronunciamos la H como una J del español, Heye, Asher, Heye. Ya regresaremos más luego, ¿no? Acá dice el autor, pero era de todas. No era la primera vez que este Yahweh se presentaba a sí mismo por este nombre. Ya lo había hecho, ya tuvo que haberlo hecho, o tuvo que haberlo hecho antes, ya tuvo que hacerlo antes. He had to have done so before. Ya lo había tenido que hacer antes, desde los patriarcas antediluvianos, conocido ya. A ver, disculpen acá, hermano. Ya lo había hecho antes, antes de que los patriarcas antediluvianos conocieran el llamado tetragramatón, el llamado, ¿no?, ya más tardío YHWH, de acuerdo a lo que se observa en Génesis 4:26, en el tiempo de Enos, el nieto de Adán. Como ya lo habíamos visto en videos anteriores, mira lo que dice: ellos comenzaron a invocar ese nombre, y entonces ellos comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Se observa en Génesis 4:26, mucho antes de que supuestamente mucho antes de que Moisés escuchara este nombre por primera vez, supuestamente, en el monte, cuando la zarza ardía y lo llamaba. Y cuando Moisés tuvo esta conversación con Elohim. Entonces nos preguntamos, hermano, Adán, Eva, Caín y Set, el padre de Enos, ¿no invocaban a Yahweh? Esas cuatro generaciones anteriores a ese verso en Génesis 4:26. Podemos creer, o podríamos, o tendríamos que creer, que si en el momento de la generación de Enos, el tiempo en que el llamado Enos, el nieto de Adán, un llamado nieto de Adán, hijo de Set, hijo de Adán, ¿no invocaban ellos al llamado Yahweh? ¿No lo hacían todavía? Es una pregunta muy válida, hermano. ¿Sí o no? Basados en el hecho de que le conocían, basándose, ¿no?, en el hecho de que le conocían, ¿no se dirigían a él de ningún modo? ¿No lo invocaban de ningún modo? Es la pregunta que viene aquí. Una segunda pregunta. O suponiendo que ya Adán, Eva, Caín y Set conocían a Yahweh, a Jehová, ¿no lo invocaban de ninguna manera? Nos podemos preguntar. Una tercera pregunta que surge también es: ¿lo invocaban de otro modo? Si era una divinidad que había que invocar y era supuestamente el único ser supremo verdadero existente, ¿será que lo invocaban de otro modo? Una tercera pregunta. Una cuarta pregunta: ¿no conocían su nombre? ¿Será que no conocían su nombre? Pregunta aquí el autor. Como una cuarta posibilidad del hecho de que la Biblia dice en Génesis 4:26 que en el tiempo de Enos, el llamado hijo de Set, el llamado nieto de Adán, en ese tiempo y en una cuarta generación, a partir de la llamada primera generación conocida como Adán, en el tiempo de una cuarta generación, es que se comienza a invocar el llamado nombre de Jehová, el llamado nombre de Yahweh, como lo dice Génesis 4:26. Mira estas cuatro preguntas, hermanos, muy curiosas, ¿no? Un hecho por demás curioso, hermano. No sé si usted le ha prestado atención. Yo le he prestado atención a eso y es bastante curioso. No tenemos respuesta, dice aquí el autor. Bigli nos dice aquí: no tenemos respuesta a estas preguntas, no las tenemos. De modo que todos podemos tomar nota de la extrañeza, de lo extraño de dicha afirmación perentoria. Solamente, ¿no?, entre dos puntos dice aquí, solamente a partir de ese momento, que es en el tiempo, ¿no?, entre comillas, como ya lo dije, entre paréntesis, que es en el tiempo de Enos, se comenzó a invocar al nombre de Jehová. También, además de esto, hermano, no podemos evitar preguntarnos en qué idioma esta palabra, en qué lengua, en qué idioma esta palabra, estos cuatro caracteres, YHWH, fue pronunciado
porque es evidente, dice aquí el doctor Biglino, que el idioma hebreo no existía todavía como tal en el tiempo de Adán, en el tiempo de sus hijos, ni en el tiempo de sus nietos. ¿Qué le parece a usted eso? Tampoco podemos creer, no, claro, este doctor dice esto a partir de los estudios más académicos, entre los académicos, ¿no? Se estudia pues la antigüedad de los idiomas a partir ¿verdad? De las fechas en que se podrían estar datándose ciertos manuscritos más antiguos, conocidos como los más antiguos de tal idioma, y que se cree que el hebreo no era tan antiguo todavía como para decir que el idioma de Adán, de Caín, y de Set, y de Eva, y de Enos, era el hebreo que hoy conocemos y que creemos, o ni siquiera el mismo paleohebreo, el hebreo antiguo, como hoy sabemos que existía, y a partir de dicho idioma surge ya muy tardíamente después el llamado hebreo moderno. Luego lo que llamamos un hebreo medio, y finalmente de un hebreo medio lo que se llama un hebreo moderno. Digamos 500 años para acá, un hebreo moderno, imagine usted, 500 años para acá es como dicen los académicos, que se tiene más o menos el hebreo que hoy conocemos. Igual que el español antiguo, el más antiguo, español medio y luego el español moderno, ¿sí? ¿No? Para no seguir dividiendo más allá de 3 fases o de 3 tiempos en la historia, un idioma, porque imagine usted, ¿no? Imagine usted, bueno, sabrá Dios cuántas divisiones tendríamos que hacer de cada idioma que se habla hoy por hoy todavía en el mundo. Pero mira acá, este idioma es evidente, como ya dije, tampoco se puede creer que dicha situación, que la situación cambió, o que esta situación cambió en el tiempo de Moisés, o que esto que venía diciendo acá cambió ya cuando Moisés llega. Tampoco se puede creer eso. De modo que nos preguntamos, ¿qué idioma? ¿Qué idioma Moisés y el pueblo que le seguían? ¿Qué idioma hablaban Moisés y el pueblo que le seguían cuando salieron de Egipto? ¿Qué idioma era ese? ¿Cuál idioma era ese? Como para más o menos comenzar también, ¿verdad? A decir, bueno, más o menos la pronunciación de ese tetragramatón, de esas 4 letras que hoy nos llegan a este tiempo, a este último tiempo en el que vivimos, como 4 letras, que en tal idioma se pronuncia así, que en el otro idioma se pronuncia así, que en el español se pronuncia así, que en el inglés así, que en el griego así, que en el latín así, que más o menos como sonaba en ese idioma antiguo que hablaban, o que habló Adán, Caín, Set, Eva. Las familias de estas personas pertenecían, vamos a ver acá, vamos a intentar acá, nos podemos preguntar, ¿cierto? Nos preguntamos, las familias de estas personas habían estado viviendo en Egipto por siglos de siglos según la historia oficial. ¿Qué idioma podían hablar? ¿Cuál era ese idioma? Pregunta aquí el autor. Sino alguna forma antigua de egipcio o de copto, lo que hoy conocemos como copto. ¿Qué otro idioma? Pregunta aquí el autor. Si estos ancestros de este pueblo que salía de Egipto venían hablando un posiblemente idioma egipcio antiguo antes de salir por siglos de siglos, ¿qué idioma hablaban ellos? Pues muy obviamente un tipo de egipcio antiguo. En el mejor de los casos, dice aquí el autor, hermano, dice aquí, mire, podían hablar o quizás hablaban una variante del idioma conocido, que hoy se conoce, ¿verdad? En la academia. En el mejor de los casos, quizás hablaban una variante del llamado idioma amorreo, ampliamente hablado en este tiempo, o quizás de arameo, el cual estaba gradualmente ganando aceptación también, según los historiadores, según los estudiosos, para ese tiempo en que se dice que Moisés, un tal Moisés, salió con no sé cuántos millones de personas, esclavos de un pueblo llamado Israel, saliendo de otro imperio llamado Egipto. Pero todo apunta a Egipto.
dice acá, al egipcio. Todo apunta, los estudios apuntan a que el idioma que hablaban estos señores, este pueblo, este Moisés, y ese mismo Jehová que le habló a Moisés, era una forma de un egipcio antiguo. De cualquier modo, dice el autor acá, el llamado tetragramatón, la Y, la H, la W y la H, estuvo escrito en la Biblia, ¿verdad? Ha estado escrito en la Biblia por muchos siglos después de su pronunciación. Fue escrito finalmente en una primera Biblia, mucho tiempo después o muchos siglos después de su pronunciación, o como venía siendo pronunciado. Y solamente indicaban las consonantes de ese idioma que todavía no existían, de un idioma que todavía no existía cuando este nombre fue pronunciado por primera vez. Mire todo lo que usted y yo nos enteramos a veces, hermano, chismeando. Usted y yo chismeando en el Facebook nos enteramos. Usted y yo chismeando en Instagram. Nos enteramos por chismear, porque si no chismeamos no nos enteramos de nada. Miren, este tiempo, este nombre, mira la pregunta acá. El nombre o el tetragramatón, la Y, la H, la W y la H, es una invención original del llamado hebreo, del llamado idioma hebreo, es una invención original de ese idioma, o es un producto tardío, más posterior, o es un producto posterior de la llamada imaginación monoteísta de la Jerusalén, de la clase sacerdotal de la ciudad de Jerusalén. Mira la pregunta, hermano, ¿tiene validez o no? ¿Qué opina usted? Esta pregunta de este doctor acá, ¿tienen validez sí o no? Podemos confiadamente responder estas dos preguntas, ambas preguntas, con una respuesta negativa, dice aquí el doctor. ¿Por qué? Bueno, por lo que dice acá ahora. Porque según lo que se conoce y según el conocimiento del dicho tetragramatón, el conocimiento de este tetragramatón, más allá y sin importar su fórmula explícita, de su formulación explícita antes de Moisés, sin importar cómo se presentaban, ¿verdad? Cómo se escribía, el llamado nombre que se pronuncia primero antes de escribir, porque se venía pronunciando y ya luego es que pasa a escribirse. El conocimiento del tetragramatón, sin importar su formulación explícita antes de Moisés, es atestiguada, el conocimiento de estas cuatro letras se atestigua en fuentes extrabíblicas, en manuscritos y fuentes diferentes a lo que se conocen como los manuscritos hebreos, a partir de los cuales se inventa mucho después y se recopila mucho después, tardíamente, lo que llamamos hoy Biblia. Mira acá, hermano, en el área antigua que corresponde al Líbano moderno y a la Siria moderna, surgió una civilización conocida con el nombre de Ugarit. Una civilización que se conoce en la academia, en el seno de la investigación, la arqueología y toda la antropología y todos los estudios humanísticos. Una civilización conocida como ugarítica, Ugarit, que habían desarrollado antes de la aparición, que se desarrollaron antes de la llamada aparición del llamado hebreo, del idioma hebreo, de los hebreos y de la cultura hebrea, en la tierra que hoy llamamos Palestina. Su centro urbano principal, conocido después con el nombre de Ugarit, como ya lo acabo de decir, estaba localizado en lo que hoy se cree es ahora el área conocida como Ras Shamra, en el mar Mediterráneo. Ras Shamra, hacia el Líbano. Si usted conoce más o menos el mapa, si usted ha visto los mapas que trae su Biblia, si usted le ha dedicado un tiempito en su vida de usted a observar esos mapas que trae su Biblia en la parte de atrás, usted va a ver el llamado mapa de Israel, de Palestina, ¿verdad? O la llamada Palestina antigua o la Palestina del tiempo de Jesús, del llamado tiempo de Jesús. Y usted va a observar hacia arriba, si usted se va hacia la parte de arriba del mapa, usted va a observar Líbano, ¿sí? Y hoy por hoy, en los mapas actuales, usted va a seguir observando, más al norte de la tierra de Israel, más al norte es lo que llamamos el Líbano.
lo que se conoce como el Líbano, y más hacia la derecha, el Líbano hacia el mar, hacia el llamado mar Mediterráneo, que no es el nombre de ese espacio de agua que se usaba antes, se decía mar grande, hacia el mar grande. Hoy usted lo ve en mapas con el nombre Mediterráneo. Y hacia la derecha usted va a ver, hacia el norte y a la derecha usted va a ver a Siria, lo que hoy se conoce como el país de Siria. Pero mire acá, estaba localizado, ¿verdad? Esta área, esta ciudad llamada Ras Shamra, en el mar Mediterráneo. Los llamados óstracas, las llamadas óstracas, son cerámicas, son bowls como potecitos, como potes, ¿no? Como vasos, vasijas de cerámica, las llamadas óstracas, que contienen signos auspiciosos, dice acá la palabra, es la que usa el autor acá, auspicioso. Contiene señales o motivos, ¿sí? Dibujos auspiciosos. En algunos de estos descubrimientos arqueológicos de esta región, ¿verdad? Sobre el origen de Ugarit, de esta región llamada Ugarit, después por los estudiosos llamándola así, los viajeros en su camino hacia el sur se dirigían se dirigían entre ellos con las palabras May Yahweh, lo voy a leer en inglés, May Yahweh of Teman and his Asherah accompany you. Ay, hermano, mire. Hoy reposteé, mira, porque cuando las cosas no son, pues, nada es casualidad en esta vida, hermano, nada es casualidad. Hoy yo reposteé 2-3 videos, desde ayer y hoy. 2-3 videos, como ya lo dije al principio de este video, sobre la llamada Asera, la diosa Asera que sale en su Biblia muchas veces, en su Biblia y en mi Biblia. La diosa madre, la gran diosa Asera. Nombrada varias veces en su Biblia. Mire lo que dice acá este autor. Es muy común y se han encontrado vasijas de cerámica en esa región hacia el norte de ese llamado pueblo Israel, hacia el Líbano, hacia el mar. Vasijas que supuestamente encontraron en algún momento viajeros en su camino hacia el sur, hacia Israel, con la frase, ¿no? Que se sabe que esos pueblos de antaño se decían entre ellos y se bendecían entre ellos con la frase que Jehová de Temán y su Asera te bendigan y te acompañen. Esto le va a caer pesado a mucha gente, yo lo sé. Esto le va a caer pesado a mucha gente. Mucha gente dirá, ay, Teo, estás leyendo locura ahí. Bueno, Dios mío, se le puede enviar a usted, se puede ir con usted a un museo. Vamos al museo, vamos a buscar las vasijas, vamos a investigar sobre quién sacó la vasija, de qué pedacito de tierra, vamos a ese pedacito de tierra, mira, están las ruinas, esa vasija salió de esa ruina, esa vasija hoy está en un museo y la frase que se translitera, que se traduce, o en muchas vasijas de este tipo, de esa región, que Jehová de Temán y su Asera te acompañen, como una frase de tipo de bendición, como queriendo decir que Dios y su diosa te acompañen, vayan contigo, o que más tardíamente sonara la frase que los dioses te acompañen, los masculinos y los femeninos, toditos, que vayan contigo. Hay 2 pistas, dice aquí el autor, continúa acá, en el párrafo siguiente. Hay 2 pistas sorprendentes en esta inscripción aparentemente trivial. Primero, aprendemos que la cultura de Ugarit conocía a este Jehová, al llamado nombre Jehová, como el Señor de Temán. Esta cultura y estos habitantes de esta tierra, en tiempos pasados, conocían a este llamado Jehová como el Señor de Temán, que es un término usado en el idioma semítico para la tierra que se conoce como el sur de Israel, como el sur, el Dios de Temán. Temán significa sur. Israel y la región del Sinaí, que actualmente colindan al sur, ¿verdad?, del Líbano y al sur de Siria. Jehová de Temán, Jehová del sur. Que el Jehová, que el Yahweh, ¿sí? Bueno, usted me ha visto ya en varios videos como intercambiando entre esas 2 pronunciaciones, Yahweh o Jehová, más latinizado, ¿verdad?, más españolizado. De modo que estamos en el área, de modo que si estamos en el área donde Moisés se encontró con este Elohim, con este llamado Elohim, con este Jehová, y los viajeros
quienes iban allí estaban bajo la protección de este señor, ¿verdad? Se entendía en esa época que los viajeros que iban hacia el sur pasaban a estar bajo la protección de este señor que gobernaba allí. También se dice que Jehová, se observa pues en esta frase, va repetida, hermano, no fue una sola vasija encontrada, ¿sí? Usted va a entender que a lo mejor no es una sola vasija, que a lo mejor fueron muchas vasijas con la misma frase. ¿De qué nos enteramos entonces? Bueno, de que este Jehová tenía una acera, es decir, una consorte, es decir, una esposa, es decir, una reina, es decir, una diosa. Porque si Jehová era Dios, pues Acera era la diosa. Esto lo atestigua, no solo esto. Aquí pues me imagino que más adelante se presentan otras pruebas arqueológicas, pero aquí estamos hablando de las vasijas de cerámica. La existencia de una compañera femenina también se atestigua en muchas partes. Miren, yo voy saltando y ya lo viene diciendo aquí el autor. La existencia también se atestigua en otras partes, y no solamente por las numerosas estatuillas que representaban una deidad femenina, estatuillas pequeñas, hermano, halladas en casi todos los lugares de Palestina donde las excavaciones arqueológicas se han realizado hasta ahora. ¿Qué estamos diciendo al final aquí, hermano? Mire, que mucho material con respecto a esto se ha encontrado en un lugar también que se sabe que está entre el Negev y el Sinaí, el llamado Kuntillet Arhut, lugar, las ruinas de Kuntillet Arhut. Era un santuario todavía activo entre el siglo IX y el siglo VIII antes de Cristo, habitado por los israelitas que desarrollaban funciones proféticas, llamados profetas israelitas, que hacían invocaciones en ese sitio, invocaban a Jehová, hacían invocaciones a Jehová y a su paredra, conocida como Acera. La llamada Acera, que usted encuentra en su Biblia y que usted ve a Jehová en la Biblia atacándola. Usted ve a Jehová maldiciendo a Israel cuantas veces podía, y donde podía hacerlo lo hacía en esa Biblia, maldiciendo a Israel porque Israel dejaba a Jehová para irse a adorar a Acera. Es el tema constante, hermano, de su Biblia en el Antiguo Testamento. Usted observa a ese supuesto Dios perfecto, a ese supuesto Dios único, a ese supuesto único ser supremo de la Biblia, maldiciendo por todas partes. La Biblia es un libro de maldiciones, hermano. ¿No se ha dado cuenta usted? La Biblia está llena de maldiciones por todas partes. En la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, en cada libro usted va a encontrar maldiciones. Malditos, 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 malditos. De parte de ese Jehová. Usted va a seguir creyendo que ese Jehová es el ser supremo todo bondadoso. Mira, hermano. El ser supremo todo bondadoso en su vida, el ser supremo creador, original, todo bondadoso, en su vida le ha proferido una maldición a nadie. Porque la maldición, proferirla con la boca, con el alma, con el corazón, con la mente, proferir una maldición solamente es propio y solamente puede salir de un ser malvado. ¿Quién pronuncia una maldición sobre una cosa, sobre otro ser? ¿Quién? Un demonio, hermano. Un demonio. ¿Qué es lo que hacen los demonios? Maldecir. Uno que está poseso de su odio. No hay ningún amor en ninguna maldición que usted profiera hacia nada ni hacia nadie. No hay ningún amor de ningún tipo. Cuando usted y yo nos dedicamos a maldecir al vecino, a mi mamá, a mi papá, a mi hermanito, a mi hermanita, a ese esposo que me dejó, a esa esposa que me dejó, no hay ningún amor. Hermano, hermana, entienda esto, por favor, amigo, amiga que me oyes, pastor, ministro, apóstol, profeta. Como sea que nos llamemos y nos gusten que nos llamen. No hay ningún amor jamás. Hay amor de ningún tipo, en ninguna boca maldiciente, en ninguna mente que maldice, en ningún alma que maldice. No hay ningún amor de ningún tipo. Ojalá tú puedas entender esto. Ojalá podamos todos en este momento y en este lugar, si me oyen, quien me oiga, poder entender esto. La Biblia está llena de maldiciones que salen de la boca de Jehová y de maldiciones que salen de la boca de Jesús en el Nuevo Testamento. Usted va a seguir creyendo, yo voy a seguir creyendo que cualquiera de estos dioses, en el mismo Corán,
en los otros libros de las demás religiones se observa lo mismo, todos estos llamados dioses maldiciendo a diestra y a siniestra cuando no se observan sus mandamientos, cuando no se obedecen. ¿Usted se imagina a usted mismo maldiciendo a su hijo? Usted se observa a usted misma maldiciendo a su hija, a su hijo, porque no quiso vivir más en su casa y se fue de la casa. Me voy de la casa. ¿Por qué? Me fui. No quiero vivir más contigo aquí. Pero ¿por qué te vas, mijo querido? No te vayas, mijo querido, mija querida. No te aguanto, me voy. ¿Cuántos no lo hacen? ¿Cuántos no lo han hecho? ¿Usted se imagina usted maldiciendo a sus hijos, usted misma, usted mismo? Si lo ha hecho y le ha tocado y usted ha terminado siendo así, usted no es buen padre. Permítame decírselo, usted no ha sido ni será jamás un padre verdadero. Una madre verdadera, jamás. Porque el buen padre y la verdadera madre y la buena madre y el buen padre, los verdaderos, jamás maldicen a su progenie. Nunca. Váyase. No quiere estar aquí, váyase ya. Como ya lo he dicho en este video y lo seguiré diciendo. En 1000 videos más por venir. Hermano, ya tenemos que salir de todos estos engaños. Mira aquí. Los hebreos egipcios que residían en la llamada ciudad de Elefantina, en Egipto, no tenían dificultad para dirigirse a Jehová y a su esposa, también conocida como Anat Yahu, aún en el llamado siglo V, mire, en el siglo V antes de Cristo, no tenían problemas con esto. Para identificar en sus frases, en su vida diaria, a Jehová con su esposa, Anat Yahu o Asera, la misma. O las mismas, plural, ya más plural, porque recordemos que el nombre Elohim es plural y que el tetragramatón al final no es singular, nunca lo ha sido, nunca lo será, siempre ha sido plural. Los Jehová, diferentes y distintos a estas situaciones, tanto geográficamente como históricamente distribuidos, varias de estas situaciones coinciden con las figuras y las acciones de los llamados Anunnaki, de los llamados dioses sumerios antiguos, de los llamados dioses Anunnaki, de los babilonios antiguos, que eran gobernantes, dice acá, que habían dividido sus territorios sobre los cuales gobernaban con sus respectivas compañeras o diosas femeninas, esposas, humanidades más grandes en tamaño y en altura. Los llamados dioses de estos libros, humanidades gigantes, diferentes a nuestra humanidad de hoy en día, que gobernaban en estas tierras, como lo dice la misma Biblia, en la antigüedad habían gigantes. Génesis capítulo 6. La arqueología y la paleografía también nos han permitido verificar que el nombre Yahweh, el nombre llamado Jehová, transliterado al latín y al español como Jehová, estaba presente en el territorio al sur de Palestina, entre el Negev y el Sinaí, tan antiguamente como en el siglo tercero, como en el milenio tercero, como el tercer milenio al segundo milenio antes de Cristo, es decir, 3000 años antes de Cristo. Ya se conocía el nombre de este Jehová en el Negev y en el Sinaí, en las formas Hayá, J-A-Y-A, en las formas J-A-W-L-Y-A-W, Hal-Ya, en la forma con la J, la A, la H, la U, y luego la Y, la A, la H y la U, Jau, Yahu, o en la forma más recortada con la J, la A, la H, y luego la Y, la A y la H, que sonaría como Hayá. Otras formas de pronunciar el mismo nombre, el llamado nombre, el llamado tetragramatón. También, y también siendo parte, ¿verdad?, de la cultura ugarítica, se tiene un fragmento de la ciudad de Baal, del ciclo de Baal, de la adoración de Baal. También se tiene una forma, un fragmento del llamado ciclo de Baal, en el cual está escrita la frase: el hijo de mi nombre es Jehová. O el hijo de mi nombre, el nombre de mi hijo, perdón, el nombre de mi hijo es Yahweh. Ajá. Esto lo atestigua Garbini en su obra, en su libro Historia e Ideología. También se tiene esa frase, se encontró esa frase en un texto de los pertenecientes al llamado ciclo de Baal, de todo lo que es la mitología sumeria, babilonia, concerniente a los llamados dioses Baales.
que salen también en la Biblia. El nombre Baal sale por todas partes en la Biblia. Lo va a encontrar usted, así como el nombre de Acera, el nombre de Moloch, nombres de muchas divinidades, de muchas deidades, de muchos demonios. ¿De qué se está hablando al final? Estamos hablando de demonios, de seres físicos, en cuerpos físicos, gobernantes, gigantes, a quienes había que traerles sacrificios humanos, de niños y de adultos también. Mucho sacrificio de ganado, igual que a Jehová, mucho sacrificio de sangre y de ganado. Había que dedicarle a Jehová en parrilla, había que hacerle la parrilla a Jehová todo el tiempo y sobre todo en la llamada Pascua. Había que venir para que Jehová se calmara, dice la Biblia. Jehová se calmaba con el olor a parrilla, con el olor a grasa. Se calmaba Jehová. ¿Ah? Un dragón, pues. Un dragón, un león, pues. Un animal. Porque él era agradable. Mira cómo dice la Biblia. La Biblia dice, él era incienso. Olor fragante, un incienso. ¿Ah? Usted se va a seguir dejando engañar, hermano, por favor. Mire acá. Las inscripciones con el tetragramatón YHWH y la escritura YAWRAD, que sonaría como Yarat, y que significa descender, que significa caer, también son atribuidos a estos milenios. Esto es lo que me sospechaba yo, hermano, y si no lo he dicho antes en algún video, lo voy a decir en este video. Pero ya yo vengo estudiándome este tema, sobre este nombre, leyendo a muchos doctores, a muchos eruditos, ¿verdad? Entre ellos, pues, este autor, Biglino, el mismo autor más prolífico de todos los tiempos, el doctor más erudito posiblemente, me lo vengo leyendo, el doctor de Lafayette, hablando de estos temas, de estos nombres curiosos, de estos idiomas antiguos. Y que ya yo vengo creyendo que este tetragramatón, hermano, el llamado nombre de Dios, que usted tanto adora e invoca en su culto personal, muchos de ustedes, ¿verdad? Es una forma tardía. Es una forma tardía de representar un nombre aún más antiguo que sonaba con una R después de la W. Como lo está diciendo el doctor acá. Mire, primera vez que le leo esto al doctor Biglino, pero ya yo me hacía idea de esto, de este sonido a nivel fonético, a nivel fonológico, de esta posible ocurrencia, de esta pronunciación, aún antes de pronunciar esa B o esa W, Yahawaha o Yahabaha, que termina siendo el Jehová latino, el Jehová del español. Pero ya yo me temía lo que está diciendo el doctor Biglino, y el doctor Biglino en este momento lo está confirmando. Mi lectura de lo que estoy leyendo acá se confirma lo que vengo yo pensando también, como estudioso que soy de esto. Mire, aquí Biglino dice, en este párrafo, en la página 151 de este libro, Dioses de la Biblia, que estas inscripciones con esa transliteración de esa W, que sabemos ya pues de un hebreo medio o de un hebreo antiguo, es una Bab, ¿sí? La Bab, usted conoce la letra Bab del hebreo. Dice aquí el doctor Biglino que posiblemente es una producción tardía o conjunta de lo que también pudiera ser una letra en el hebreo antiguo sonando como una R, Yarat, Yarat. Y que si se pronuncia así, obviamente se hace mención, o si se pronunciaba de ese modo, al igual que con la B de la Bab, Yahová, o Yahabaha o Yahawaha, si esto es un hecho que se pudiera pensar, esto hace obviamente mención y referencia muy directa al verbo caer y al participio pasado del verbo caer, que sabemos que se lee en español como caído, caída. Los caídos, las caídas, los que cayeron, los que descendieron del cielo. El nombre Jehová, los que descendieron, los que cayeron del cielo. También atribuidos a esos milenios, dice acá el doctor, aún antes de que Moisés y el éxodo de los hebreos fuese escrito, hermano. Mire lo que está diciendo aquí este señor. Mire lo que está diciendo aquí este señor. Usted va a seguir pensando, usted va a seguir diciendo, ay, Teo, bueno, tú le crees a cualquier loco, Teo, bueno, está bien, pues. Cualquier loco, tú te buscas cualquier loco, Teo. Dicen algunos, dirán algunos, ya dicen algunos, me lo han dicho ya algunos. Pero ¿a quién le traigo yo? ¿A usted? ¿O a quién le leo yo? Yo no hablo de mí mismo, hermano. Yo le presento a usted doctores, eruditos,
Yo jamás voy a decir nada de mí mismo. Yo no he estudiado esto, hermano. Yo no he graduado en erudición, yo no he graduado en nada de esto. Uno lee a los que ya graduaron. Yo me ahorro el trabajo, ¿me entiende? Y se lo ahorro a usted. Me lo ahorro a mí y se lo ahorro a usted. Mire, la epigrafía amorrea de Mari, de la llamada Mesopotamia antigua, que data de alrededor del siglo XVIII antes de Cristo, presenta numerosos registros de nombres compuestos con la grafía o con el nombre Yahweh, Y-A-H-W-I, o Yahweh, sin la H en el medio, Y-A-W-I, o simplemente con el nombre la Y, transliterado con una Y y una A, el nombre Yah. Como suena el nombre de Jehová en su Biblia, cuando usted lee los salmos, entre algunos salmos usted va a encontrar siempre en español, en su Biblia en español, y en inglés también lo va a ver, la J, la A y la H, como sonando o como invocando o como adorando a Jehová con esas tres letras, porque en efecto se sabe que eso es un recorte, es una contracción, ¿verdad?, del nombre Jehová más corto, Yah. La persistencia de la devoción de este gobernante local también se documenta en siglos posteriores, cuando Porfirio, un historiador fenicio del siglo III, ¿verdad?, de la era cristiana, Porfirio, ya, ¿verdad?, 300 años después de Cristo, ¿no?, como se divide hoy por hoy oficialmente la historia, escribe que un dios llamado Yeo, con una I, una E, una U y una O, Yehuo, era adorado en la ciudad de Beirut, en el Líbano. Porfirio ya decía esto en el siglo III después de Cristo, que este dios Yehuo, mire cómo suena muy semejante fonológicamente y fonéticamente a la forma Yahweh, Yehuo, con esos sonidos vocálicos, se adoraba en el siglo III. Lo testifica Porfirio en su obra, ¿verdad?, el llamado historiador fenicio del siglo III. Él testifica que este dios era muy adorado en el Líbano, en el norte de Israel. Por lo tanto, estamos acá lidiando, hermano, estamos tratando acá con un culto presente en ese territorio, en esos territorios, aún antes y desde por lo menos el inicio del segundo milenio antes de Cristo, de por lo menos 2000 años, ¿verdad?, antes de Cristo, que continuó siendo así, que continuó teniendo ocurriendo, o llevado a cabo por las poblaciones nómadas y sedentarias posteriores a esos años, a esos tiempos. La vocalización o su vocalización también presentan problemas significativos, hermanos, dice acá el autor. Sin irnos más, sin adentrar siquiera en los méritos técnicos de los análisis filológicos, se pueden reportar, hermano, lo que tiene que ver, o cosas que tienen que ver con interpretaciones diversas, de que todos son familiares de que todos estos sonidos o nombres tienen familiaridad fonética con dos puntos. Se hace la pregunta acá. Se hace aquí la pregunta y el autor se hace la pregunta. ¿Debe este tetragramatón, esta Y, esta H, esta W de la H, ser pronunciado de un modo como Yahweh o como Jehová o Jehová? ¿Cómo debe ser pronunciado? ¿De este modo o de estos otros modos? ¿Cómo? Es la pregunta que nos queda al final. Porque sepa usted, sigue acá el autor diciendo que este nombre, ya transliterado al latín y al español, y al inglés con una H al final, y sonando en inglés como Jehová en inglés, ¿no?, con la H al final. Este nombre se forma usando las vocales de la palabra Adonai. Sepa usted que en algún momento se determinó que se usarían las vocales de la palabra o del nombre Adoná, con J al final, para ingresarlas en el nombre, ¿verdad?, en el tetragramatón entre cada consonante, significando supuestamente, entre comillas acá, dice acá el autor, significando la palabra Señor, Lord, en masculino, Señor. Dado que
hubo una absoluta o existió una absoluta prohibición de la pronunciación del nombre de Dios, de este nombre Dios, como se pronuncia Dios en esos nombres, ¿verdad? En esos idiomas antiguos, dado que había una absoluta prohibición de pronunciar ese nombre. Cuando el tetragramatón se vocalizaba con O y A, y la A después, ocurre, ¿no? Se tiene entonces que finalmente se usó la O y la A. En todo el texto bíblico se determinó usar la O y la A como vocales para ingresarlas entre esas consonantes en todo el texto bíblico, y que debería, pues, leerse Adoná cuando ya existía, ¿verdad? Cuando ya estaba precedida por la Adoná, entonces se toman las vocales de la palabra Elohim y luego se tiene Yehui. Luego se tiene la palabra Yehui. Es lo que dice el autor, el investigador Dayana, Dayana y sus colaboradores en su obra atestiguan de esto que acabo de leer. Se debe decir entonces, dice acá finalmente el autor, que en la llamada Biblia masoreta, en el texto masorético, ¿no? el mismo texto masorético, que es el texto pues alterado por los judíos desde el siglo III o IV, que es el texto a partir del cual se traduce en cualquier Biblia moderna, cualquier idioma moderno, el texto de Erasmo de Rotterdam, del siglo XIV, del siglo XV, XIV, se debe decir entonces que la llamada Biblia masoreta, por sí misma, el tetragramatón es vocalizado como Yehová muchas veces, cientos de veces. A partir de esto, de saber que se toman las vocales del nombre Adonai, Adoná, la A, la O, luego la A, y también las vocales de la palabra Elohim, que es la E, la O y la I. Y finalmente se tienen diferentes formas de pronunciar ese tetragramatón cuando se ponen cualquiera de estas vocales entre esas consonantes. Hermano, dese cuenta usted acá, por favor, a quien sea que me esté escuchando en este momento, en modo diferido en este video, en esta enseñanza de hoy. Por favor, dese cuenta usted que este tema es complejo, hermano. Es complejo, dice aquí el autor. Por muchas décadas, y de hecho por muchos siglos de siglos, ha habido debate, mucho debate sobre la posible pronunciación o el posible significado del término Yahweh y de la frase con la cual Yahweh en la Biblia, en su Biblia, se presenta a sí mismo a Moisés. La frase Eye o Heye, bien puede ser Eye o Heye, Asher Eye. Vamos a quitarle la J, ese sonido de la J, y vamos a dejarlo con una E, comenzando con una vocal, con la vocal E. Eye, Asher, Eye. Los académicos, muchos académicos de diferentes partes, de diferentes contextos, han provisto interpretaciones basadas en exégesis cuidadosas y quirúrgicas de este llamado tetragramatón. No es una cosa sencilla de hacer, dice acá el autor, debido a que esta expresión no tiene comparación a través de todo el Testamento. Esta expresión, esta frase, Eye, Asher, Eye. Para que esto le suene más como, ¿verdad? Para poder darle sentido a este acertijo, a este misterio, proponemos cambiar la perspectiva, dice acá finalmente el autor, y es cuando pasamos a una parte 8, a un capítulo 8 de a esta parte 8 de este capítulo 8, porque pues finalmente este erudito, este doctor, este filólogo lingüista, propone lo siguiente para poder darle sentido, pero ya vamos a ver cuánto tiempo ya tenemos grabando acá. Tenemos 1:30, hermano. Y lo que resta para terminar este capítulo es bastante interesante, pero un tanto extenso. Y no sé si ya es tiempo de que vayamos dando fin por hoy a esta transmisión, porque pues no quiero cortar en la mitad
o por la mitad este siguiente capítulo, esta siguiente parte de la propuesta del doctor Biglino para poder estudiar, para poder comprender un poco más la gravedad del asunto de lo que estamos hablando aquí. Este asunto es grave, hermano. Teológicamente hablando, filosóficamente hablando, religiosamente hablando, este asunto sobre este nombre es de suma importancia y de suma gravedad. Debe levantar, debe surgir un interés más genuino en todo creyente y sobre todo en todo llamado ministro del llamado altísimo, del llamado ser altísimo, de cualquier religión. Y sobre todo en el judaísmo y en el cristianismo, sobre este nombre. Investigar cada vez más y lo más que podamos sobre este llamado nombre. Es el nombre que usted invoca. Es la palabra que usted pronuncia en todas sus oraciones. En la mañana, en el día, en la tarde, en la noche, cuando está feliz, cuando está triste, cuando está muriéndose, cuando tiene vida. Es el nombre que mucha gente invoca. Creyendo que es el nombre del ser supremo verdadero. Hermano, hay que detenernos con esto. Tenemos que detenernos con esto. Tenemos que seguir la investigación primero. Tenemos que investigar la fuente de nuestra fe primero. Tenemos que tener más seguridad sobre lo que estamos invocando. ¿A quién estamos invocando de verdad? ¿A quién o a quiénes? Cada vez que decimos amén. ¿Sabe usted de dónde viene esa palabra? Amén. Amén viene de la palabra Amón. Y es un mantra, igual que en el hinduismo. Usted no ha visto videos, hermano. Usted no ha visto videos de las invocaciones y de los mantras y de los cánticos, de los cantos en iglesias evangélicas y sobre todo en iglesias católicas. Iglesias católicas por curas y papas y los mantras de muchos monjes. Amén. Un mantra. Una invocación. Usted no lo ha escuchado, no lo ha visto, no se ha enterado, no tiene idea de lo que le estoy diciendo. Existe y se hace. Y a todas luces, un mantra. Pero usted lo repite y yo lo repito como lorito. Porque repetimos todos como loritos. Muchas veces. No nos detenemos nunca a echarle cabeza a nada. O muy poco. O muy pocas personas lo hacen. Muy pocos creyentes lo hacemos. Tenemos que hacerlo. Es justo y es necesario. Amón, el famoso dios del sol egipcio de antaño. Amón-Ra. De ahí viene después la deidad satánica, el satán de la religión egipcia antigua, Amón-Ra, Amón. Cada vez que usted dice amén, usted está invocando a Amón. Eso lo sabemos los lingüistas, lo sabemos mucha gente. Lo ignora la mayoría de la gente, pero eso lo sabemos. Los lingüistas lo sabemos, nos damos cuenta de eso. Y cuando vemos después en la práctica litúrgica, en la práctica religiosa de muchas de estas sectas, de muchas de estas iglesias, de estas creencias satánicas, que sabemos que son cultos a los satanes, a los demonios, y usted tiene que después detenerse a considerar el origen de muchas palabras, de muchos nombres, de muchas expresiones, de muchas frases, que a todas luces son curiosas y sospechosas. Bueno, hermano, por ahora pues vamos dando fin a esta transmisión del día de hoy. Esperamos y espero yo, que haya usted aprendido algo, que haya usted podido anotar algo, escribir algo, anotar, y que podamos cada vez más pues ustedes desde sus hogares y nosotros desde acá, mi esposa y yo, y este ministerio, cumpliendo ya 5 años de fundación, y muy felices de estar hablando estas cosas hoy por hoy y trayéndole a usted la calidad de conocimiento que le traemos. Muy humildemente lo hacemos y con toda gloria y honra al Ser Supremo verdadero, al Ser Supremo eterno que nos da la vida, nos da la salud, nos da la inteligencia. Es quien nos da el deseo de ayudar y de colaborar, como lo hacemos humildemente, desde lo poco o mucho que tenemos, desde acá de Colombia, para toda nuestra familia, nuestros hermanos, amigos, seguidores, discípulos. Tengan siempre a bien pues compartir esta enseñanza si le ha dejado algo bueno. Compártala, dele me gusta, dele a la campanita, suscríbase al canal y bueno, puedan ustedes siempre orar, dejar sus preguntas como lo han hecho hasta ahora, los que lo hacen. Dejen sus preguntas, sus comentarios acá en el video y comparta este video, hermano, sobre todo. Suscríbase al canal, invite a otros a que se suscriban si le ha dejado algo bueno de esta lectura, esta transmisión del día de hoy. Mi esposa y yo les bendecimos desde Colombia acá para todo el mundo, Estados Unidos, Venezuela,
toda América Latina y desde donde nos han escuchado, desde el seno de sus hogares, bendecimos sus vidas en el poder y en el amor del Ser Supremo Eterno. Pedimos que el Ser Supremo les bendiga a todos, les provea, les llene de paz, de salud, de confianza, de templanza y confianza y seguridad sobre todo. A todos los que hoy por hoy sufrimos o sufren o están agobiados, se sienten deprimidos, agobiados, llorosos, los que hoy mismo han llorado, los que hoy se han levantado llorando, sin saber mucho su futuro, sin saber qué va a suceder, hermano. Les pido yo a modo personal, por favor, sigamos orando al Ser Supremo por Venezuela. Les pedimos desde el seno de este ministerio, sigamos orando al Ser Supremo por Colombia. Oramos por Colombia, toda Colombia. Oro yo todos los días por Colombia, dentro de mí en las noches antes de acostarme. Le pido al Ser Supremo, sin nombre, que bendiga mi vida, mi familia, mis amigos, mis hermanos y mi país. Mi hermosa Colombia, mi hermosa Venezuela, mis hermosos Estados Unidos y a todos mis amigos donde sea que estén, que nos oyen, nuestras familias en Europa, en Canadá, donde sea que estén, escuchando, sean bendecidos y sobre todo, hermano, les pido que por favor oremos para que el demonio llamado Benjamín Netanyahu detenga, para que el Ser Supremo haga algo a favor de los inocentes de Gaza, de Palestina, de todo el mundo, realmente, hoy por hoy, pero sobre todo por todos aquellos que de manera miserable están siendo bombardeados en este momento. En Ucrania, inocentes, familias necesitadas, padres de familia, niños sobre todo, niños sufriendo hoy por hoy en Ucrania, sufriendo en la India, en Pakistán y sobre todo en Gaza, en Palestina, por el llamado supuesto siervo del Dios Altísimo, Benjamín Netanyahu, un monstruo genocida que no le espera otra cosa que mucho sufrimiento en la vida que viene, porque si no paga en esta vida tendrá que pagar en la que viene, pero es un monstruo. Pidámosle al Ser Supremo que ya lo atrapen y lo metan preso y lo condenen al genocida Netanyahu, el supuesto siervo del Dios Altísimo. Sí, Luis. Me indigna, hermano, disculpe usted, me indigna ver tanta gente engañada hoy por hoy en las redes, en el día a día, profetas, llamados profetas, cristianos o no cristianos, o judíos, o de donde sea, diciendo y llamando a orar mucho por Trump, el siervo del Dios Altísimo. Un gran masón grado 33, un gran satanista, engañando al mundo entero. Que oremos mucho por Maduro, por Cabello, en Venezuela, por Petro en Colombia, que oremos mucho por Netanyahu, asesinos, genocidas de sus pueblos. No les espera nada bueno cuando les toque pagar, nada bueno les espera. Bueno, hermano, no le deseamos el mal a nadie tampoco, por mucho genocidio que sean y por muy genocidas que sean. El Ser Supremo tenga misericordia de todos y nos ayude a todos. Un abrazo a la distancia. Gracias, hermanos, por sus cariños, sus abrazos, sus oraciones, sus donaciones también. El que guste donar siempre, pues acá en la descripción del video está también, si gustan hacerlo, sin compromiso. Y también, pues, sobre todo por su amor, su cariño, sus palabras, para poder seguir haciendo esto que hacemos humildemente para todos. Un abrazo, gracias a la distancia, hasta una nueva transmisión.